Buenas estudiantes, mi nombre es Giovanni Castro Espinosa y en esta ocasión les voy a presentar el tema titulado Clasificación de los estudios epidemiológicos. Esta clasificación basada en el Centro de Investigaciones de Salud Poblacional de México. Los estudios epidemiológicos se clasifican con base en 5 variables, de acuerdo al Centro de Investigaciones en Salud Poblacional de México. La primera es la asignación de la exposición, el número de observaciones por individuo, los criterios de selección de la población de estudios, la temporalidad y la unidad de análisis. De esta forma entonces podemos clasificar a cada uno de estos estudios como les mostraré más adelante. El primero de estos estudios es el estudio de ensayos clínicos o experimentales. La característica de este tipo de estudios básicamente radica en que el investigador es quien tiene control en la asignación de la exposición y que esta asignación es aleatoria, es decir, de forma aleatoria se pueden generar dos grupos, un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. Con base en el número de observaciones por individuo, entonces tenemos que este tipo de estudios es longitudinal, es decir, se pueden tomar varios datos en cada individuo de acuerdo a su temporalidad. Decimos que es prospectivo porque la información se toma en la medida en que avanza el estudio en el tiempo, y su unidad de análisis es cada individuo. O sea, cada individuo se le toma la información tanto de exposición como de evento. Luego de esto tenemos los estudios pseudoexperimentales o cuasi experimentales. Es decir, ellos son, como su nombre lo indica, casi experimentales. Comparten las mismas características de los estudios anteriores, solo que la asignación de la exposición se da a conveniencia del investigador. Es decir, el investigador es quien a su conveniencia asigna el grupo de expuestos y de no expuestos. Entonces, de esta manera tenemos que también es longitudinal, es prospectivo en cuanto a la recolección de la información, y la unidad de análisis son los individuos. Después de esto tenemos un grupo de estudios al cual clasificamos como observacionales, y su característica es que, como su nombre lo indica, se da la observación en cuanto a la asignación de la exposición de estos individuos. Es decir, el investigador no controla la asignación de la exposición, sino que observa cómo se da la exposición de forma natural en los individuos. Así tenemos entonces los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles y los estudios transversales o de encuesta. En los estudios de cohorte, siendo observacionales, la característica principal es que el criterio de selección de los individuos se hace con base en la presencia o ausencia de la exposición. De esta manera se conforman dos grupos, el grupo de los expuestos y el grupo de los no expuestos. En cuanto al número de observaciones, tenemos que sería longitudinal, como en los experimentales, es decir, se toman varios datos en los individuos, pueden ser prospectivos o retrospectivos, es decir, se puede tomar información a medida que el estudio avanza, o se pueden tomar datos pasados para el caso retrospectivo de cada uno de estos individuos. Y en cuanto a la unidad de análisis, también son individuales. Seguimos entonces con los estudios de casos y controles, cuya característica principal es que los individuos se seleccionan con base en la presencia o ausencia del evento. Esto quiere decir de que quienes tienen el evento forman el grupo de casos, quienes carecen del evento forman el grupo de los controles. Entonces, tendríamos casos y controles. En cuanto al número de observaciones en cada individuo, podemos tenerlos longitudinales, es decir, se toman más de una medida en cada individuo, o pueden ser transversales, quiere decir de que se utiliza una sola medida en cada individuo. En cuanto a la temporalidad, tenemos que ellos pueden ser prospectivos o
retrospectivos. Como decía, prospectivos se toman los datos a medida que avanza el estudio, o retrospectivos se toman los datos pasados de los individuos. En cuanto a la unidad de análisis, también son del tipo individual. Seguimos entonces con los estudios de encuestas, o también llamados estudios transversales. Este tipo de estudios también son observacionales y se caracterizan porque se toma la información de cada individuo en un solo momento del tiempo. Estos individuos se seleccionan y para su selección no tiene nada que ver el tema de la exposición o del evento. Allí tenemos entonces que pueden ser definitivamente, en cuanto al número de observaciones por individuo, son transversales, como decía, una sola medición. Pueden ser retrospectivos, es decir, se toman datos pasados de cada individuo, y en cuanto a la unidad de análisis tenemos que son individuales también. Luego de esto, entonces tenemos otro tipo de estudios muy diferentes a todos los anteriores, el cual se denomina estudios ecológicos o por conglomerados. Estos estudios se caracterizan porque su unidad de análisis, a diferencia de todos los anteriores, no es un individuo, sino un grupo de individuos o una población. Estos estudios, la asignación de la exposición está por fuera del control del investigador, entonces son observacionales también. Pueden ser longitudinales o transversales en cuanto al número de mediciones por individuo, y los criterios de selección de los individuos son independientes de la presencia o no de la exposición, o la presencia o no del evento. En cuanto a la temporalidad, estos estudios serían del tipo retrospectivo.